Bueno, vamos a hacer un ejercicio de lentes gruesas. Yo voy a hacer un solo ejercicio de lentes gruesas y después Cristina seguramente siga con lentes delgadas, si no me equivoco. Que son las que más vamos a ver en la mano. Entonces lo que tenemos es una varilla de vidrio de 40 centímetros de largo que tiene un extremo plano y el otro en forma de superficie esférica convexa de 12 centímetros de radio. Se coloca un objeto en el eje de la varilla a 10 centímetros del extremo redondeado. Que lo que tenemos es como una lente gruesa, una cosa así que sería una varilla, que tiene un lado plano y otro lado convexo. ¿Bien? Sobre el eje óptico, se coloca a 10 centímetros del extremo redondeado un objeto. O sea, acá voy a poner un objeto. Bien, y a mí lo que me interesa saber es cuál es la posición de la imagen final. Entonces, ya lo vieron con Mario, así que es más o menos sencillo. Tenemos dos dioptras, pues creo que habían discutido sobre qué es una dioptra y qué no es una dioptra. Básicamente las ecuaciones que tenemos que usar para cada una de ellas es n2 sobre posición de la imagen, menos n1 sobre posición del objeto, es igual a n2 menos n1 sobre el radio. Bien. Entonces nosotros tenemos la posición del objeto esta, que son 10 centímetros, y nos dice que el radio son 12 centímetros. Bien. Y nos dice que el índice de refracción es 1,5. Ya nos da esa información. Entonces podemos hacer la cuenta, calcular el X', que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces esto va a ser 1,5 sobre X'. O sea, yo estoy calculando la imagen después de pasar de la primera lente, de la primera dioptra. Después voy a tener que tomar esa posición, que es la imagen de mi primera dioptra, como objeto de mi segunda dioptra para calcular la posición final. Bien. Entonces 1,5 sobre la posición de la imagen, menos 1, porque supongo que está inmerso en aire, sobre la posición del objeto, son 10 centímetros, es igual a 1,5 menos 1 sobre el radio, que son 12 centímetros. Germán, perdón, Sí. la parte esférica no iría hacia el otro lado, porque dice que es convexa. O... Es cóncava. Es convexa. ¿Cómo es la convención que estamos usando? ¿Esto es convexo o al revés es convexo? Mario, Cristina, ¿saben la convención? Es decir, ahí el radio está del lado de incidencia de la luz, entonces Sí. R es positivo. Bien, pero el dibujo tiene que ser convexa. ¿Convexa lo llamamos así No, o así? convexa, esa es cóncava, convexa es con la pancita hacia afuera. Perfecto, muchas gracias. Sí, correcto. Gracias, chicos. Bueno, convexa. Y Germán, perdón, otra cosita. Cuando te Sí. dicen que el objeto está a 10 centímetros del extremo redondeado, sí o sí es afuera, es fuera del lente, ¿o no? Sí. Sí, No o sea, tendría 10 sentido. centímetros del vértice. Sí, Ok. sí. Bien, y como tiene el radio en este caso es para acá, radio 1, acá hay un signo menos. No me falla la memoria. Bien, entonces me queda 1,5 sobre X' es igual a 0,5 menos 12 centímetros más 1 sobre 10. Entonces voy a hacer esa cuenta, 10 centímetros, perdón, unidades, es importantísimo las unidades. Voy a abrir la calculadora, me queda menos 0,5 sobre 12 más 1 sobre 10, me queda 0,058, 1 sobre centímetros, me queda 1,5 sobre X' es igual a 0,058 sobre centímetros. Bien. Entonces X' es igual a 1,5 centímetros sobre 0,058, 1,5 sobre 0,058, da 25,86. Bien, como es positiva y es la imagen positiva es a la derecha de la dioptra, por lo tanto está ubicada, no sé el ancho de, no me da el ancho de
la lente gruesa, pero bueno, vamos a suponer que está dentro. Esta afuera es la misma. Vamos a ver por qué. Vamos a suponer que está ubicada en algún lugar de por acá. Está del centro en la primera dioptra a 25,86 centímetros. Bien. Claro, si nos dio positivo no estaría afuera de la dioptra. Es que no sé el ancho de la lente. Sí, nos dice, la varilla vidrio tiene está 10 centímetros. Tiene 40 centímetros, así que está adentro. Ahí está. Tiene que estar adentro. Pero no tendría que dar negativo para que esté adentro. Claro, porque estamos tomando el cero en la intersección entre la parte convexa con el aire, ¿no? Es una buena pregunta. La convención, Cristina, vos que te sabes todas las convenciones de la materia. Para el objeto imagen, para la imagen, ¿consideramos positivo a la derecha del centro del eje óptico o a la izquierda? Positivo para mí es a la izquierda, pero espera que busque. Yo estuve viendo videos de Marcelo ayer y tomaba todo positivo para la izquierda, sería. Listo, perfecto. Positivo para la izquierda. Divino, tomaba positivo para la izquierda, Marcelo. O sea, Marcelo no hacía esa diferencia de la imagen, era positivo a la derecha. Era todo a la izquierda. Todo a la izquierda, divino, perfecto. Fíjense que lo que dice Germán, cuidado que cada libro tiene una convención distinta. Por eso, cada libro está distinto. Pero según cómo está escrita la fórmula, es la convención. Sí, la convención que tenemos es como la estamos haciendo en la teórica, claro. Es positivo, todo positivo. Imagen, objeto, toda a la izquierda, positivo. De contrario de donde viene la luz. 25,86. Perfecto. Me encanta. Bien, vamos al segundo. La segunda, bueno, ya tenemos el objeto imagen de la primera dioptra, así que ahora esto va a ser el objeto de la segunda dioptra. La segunda dioptra es plana. Si es plana, ¿cómo la caracterizo? ¿Cuál es el radio de una dioptra plana? Infinito. Infinito, exactamente. Entonces, cuando aparece, vamos a hacer la cuenta, vamos a escribirlo, tenemos de vuelta n2 sobre x' menos n1 sobre x es igual a n2 menos n1 sobre infinito. Obviamente no escriben un infinito en una cuenta, no pongan r tendiendo infinito. Bien, o sea que este término vale 0. Por lo tanto me queda que n2 sobre x' es igual a n1 sobre x. Y este x de acá, que es el objeto, en realidad va a ser mi x1', mis 25,86 centímetros. Por lo tanto, ¿el N2 cuánto va a valer? ¿1,5 o 1 en este caso? Sería 1, ¿no? Sí, sería 1, porque a la izquierda tengo N1, a la derecha tengo N2. Bien, entonces N2 vale 1 y N1 vale 1,5. Bien, no me queda 1 sobre x' es igual a 1,5 sobre 25,86. Por lo tanto, x' final, que es la posición final de la imagen, es 25,86 sobre 1,5. Me va a dar de vuelta positiva 17,24. Ya, me va a dar por acá. ¿Podemos calcular el aumento? El aumento lo podemos calcular. Sabemos que para una dioptra es N2 sobre X' sobre N1 sobre X, pero como esto es una lente gruesa y ambos medios son iguales, queda simplemente X' sobre X. Sobre X, que es igual a 17,24 centímetros sobre 10 centímetros, que es nuestra cosa, que 1,724. O sea, la imagen está aumentada y derecha. Bueno, ese es el procedimiento básico para hacer una lente gruesa. Fíjense que simplemente estudiar cada dioptra por separado. Obviamente aquí hay simplificaciones metidas, que son que las lentes dioptras, que es la aproximación paraxial, que al fin y al cabo uno siempre la está haciendo. Está considerando que los rayos siempre convergen a un punto y demás. Eso solo sucede para ángulos chiquitos.
Pero bueno, es la aproximación que nosotros vamos a usar y funciona muy bien para ángulos chicos. Ahora, bueno, yo ya estoy. Falta Cristina, que tiene unos cuantos, Cristina. Bueno. Y Cristina le va a hacer algún, creo que va a hacer de lentes delgadas, ¿no? Sí, lentes delgadas. Sí, que son las que más vamos a ver en la materia, me parece, porque son un poco más sencillas de trabajar y aparecen mucho para la hora de hacer sistemas complejos de varias lentes. Bueno, primero yo les voy a... Bueno, espere que acomode la batería, que se... Bueno, entonces, primero voy a presentarles, bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo van? ¿Cómo van con la materia? ¿Qué tal, Cristina? ¿Todo bien, por suerte? ¿Todo bien? Bueno. Primero voy a presentar algo de lentes para que visualicen bien, porque, o sea, para que lo visualicen bien, una ventana. Esto se puede también practicar con el GeoGebra. Creo que hay algo bajado en el campus del GeoGebra, porque, bueno, cuando tenemos lentes, vieron que las lentes delgadas son el resultado de la intersección de dos dioptras, donde al menos una es esférica, ¿no? Porque hay distintas formas de lentes delgadas. Ahora les muestro. A ver, me parece que tengo... Ah, no. O sea, ven, acá son dos dioptras esféricas, entonces tengo una biconvexa. Una bicóncava, acá puede ser la intersección de una dioptra esférica y esta una dioptra plana, entonces tengo una plano convexa. Esta tengo la intersección de una dioptra plana y de una dioptra cóncava, entonces plano cóncava. Estas son dos dioptras, y ¿qué pasa? Se nombra primero la de mayor radiocurvatura. La de mayor radiocurvatura es la de adentro, entonces esta es una lente cóncava convexa. Y acá la dioptra de mayor radiocurvatura es la de afuera. Entonces esta es una convexa cóncava. ¿Está? Bueno, estos son distintos tipos de lentes y se clasifican de acuerdo a los bordes, ¿no? Hay distintos tipos de clasificación. Ven, acá van a ver que en aire el comportamiento de una lente depende del medio. Eso, ojo que en un examen se preguntó, hubo una pregunta. En aire estas lentes son convergentes, ¿no? Y esta divergente. Porque el aire tiene índice de refracción 1 y la lente tiene índice de refracción 1,5, o sea, en promedio, ¿no? O sea, de acuerdo al material puede ser un poquito más, un poquito menos, pero es mayor que el aire. Pero si colocamos estas lentes que se comportan como convergente y esta como divergente en aire, en sulfuro de carbono, que tiene índice de refracción 1,7, mayor que el vidrio, que tiene 1,5, la que se comportaba como convergente se
comporta ahora como divergente, y la que se comportaba en aire como divergente se comporta como convergente. Bueno, por eso, bueno, esto ya lo vieron, por eso acá este 1 se debe a que a la lente la colocamos en aire. Pero si acá la lente la colocáramos en sulfuro de carbono, acá tenemos que escribir 1,7, que es mayor que el N del vidrio, que es 1,5. Entonces observen que acá esto nos queda negativo y por eso el comportamiento es totalmente distinto al variar el medio. Bien. Bueno, acá, si quieren, ya que está, repasamos. O sea, esta era la ecuación de una lente, 1 sobre la posición de la imagen menos 1 sobre la posición del objeto, es n menos 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. O bien puedo poner 1 sobre S menos 1 sobre S', es igual a n menos 1 por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. ¿Está? Bien. Entonces, en la lente biconvexa, la lente biconvexa es convergente en aire, y la bicóncava, que la indicamos así, o sea, observen que la biconvexa tengo triangulitos hacia afuera, ¿no? En vez de hacer el gráfico de las dos pancitas, directamente graficamos estas flechitas así. Y acá, en vez de hacer las dos pancitas así, ponemos las flechitas de esta forma. Bueno, entonces, para hallar el foco objeto, se considera que la imagen se forma en el infinito. Entonces, en la lente biconvexa los rayos tienen que salir paralelos, ¿no?, que van al infinito, y eso se logra cuando el objeto se coloca en un determinado punto, y a ese punto se lo llama foco objeto. Y acá, para que los rayos salgan paralelos, ¿no?, porque esta es una lente divergente en aire, los rayos vienen así, y la prolongación de estos rayos van a parar a un punto que se llama foco objeto. Observen que el foco objeto en esta lente está, si yo considero que la luz viene de acá, está del lado de donde viene la luz. Y en la bicóncava, no, el foco objeto está del lado opuesto, y el foco imagen va a estar acá. En cambio, en la lente convergente el foco objeto está acá y el foco imagen va a estar acá. Ahora lo vamos a ver. ¿Está? Bueno, entonces se puede calcular el foco objeto a partir de esto, porque el otro término, 1 sobre x', se tomó x' igual, o s' igual a infinito. Bueno, el foco imagen, entonces se hace x igual a, o s igual a infinito. Entonces los rayos que vienen del infinito van a parar a un punto que se llama foco imagen, que es simétrico con respecto al foco objeto, porque lo único que difiere es que uno me queda con signo más y el otro con signo menos. Y acá unas de rayos paralelos que vienen del infinito, cuando se refractan, lo hacen de manera tal que la prolongación de los rayos refractados convergen en un punto que se llama foco imagen. ¿Está? Entonces, en la lente convergente, el foco objeto está del lado de incidencia de la luz y el foco imagen del lado de transmisión de la luz. Y en la lente biconvexa, no, acá esta es una bicóncava. ¿Está? Estas flechitas están mal, ¿está? Estas flechitas van para afuera, o sea, van para adentro las flechitas. En la lente bicóncava, el foco objeto está de este lado y el foco imagen del lado de incidencia de la luz. Bueno, entonces,
considerando que el foco objeto menos el foco imagen, nos queda que la fórmula de Gauss para lentes delgadas es 1 sobre la posición del objeto menos 1 sobre la posición de la imagen es igual a 1 sobre el foco, y el aumento lateral es el alto de la imagen sobre el alto del objeto, y esto es menos la posición de la imagen sobre la posición del objeto. Bueno, entonces lo que es importante ver es que en la lente convergente, o sea, la biconvexa en aire, siempre aclaro en aire, porque esta lente en otro medio, en un aceite o en sulfuro de carbono, se transforma en divergente. Bueno, entonces un rayo paralelo al eje principal de la lente, el eje principal de la lente divide la lente en dos partes simétricas. La de arriba es simétrica con respecto a la de abajo. Entonces, un rayo paralelo al eje principal se refracta pasando por el foco imagen. Un rayo que pasa por el centro óptico no se desvía, sigue el camino, y un rayo que pasa por el foco objeto se refracta paralelo al eje principal. Y en el caso de la lente bicóncava, observen que el rayo cuya dirección pasa por el foco objeto, porque el foco objeto es este, ¿no? Acá también el rayo que pasa por el foco objeto, acá el rayo efectivamente pasa por el foco objeto. Acá lo que pasa por el foco objeto es la prolongación del rayo incidente. Se refracta paralelo al eje principal. Y un rayo que pasa por el centro óptico no se desvía, y el rayo que incide paralelo al eje principal, acá a ver, el rayo que incide paralelo al eje principal pasa por el foco imagen. Acá el rayo paralelo al eje principal se refracta de manera tal que la prolongación de este rayo pasa por el foco imagen. ¿Está? Bien. Entonces, esto es lo que uno tiene que mentalizar, porque para hacer el problema 19 nos va a ser muy útil. Observen que solamente con dos rayos, la intersección de dos rayos, me permite determinar dónde está ubicada la imagen, y lo que el tercer rayo se usa generalmente para verificar, ¿está? Bueno, entonces, acá el objeto, acá está el foco objeto, y simétricamente del otro lado, del lado de transmisión de la luz, digamos, el foco imagen para la lente biconvexa. La lente biconvexa tiene la particularidad que las características de la imagen depende de la ubicación del objeto. Por eso esto está bueno visualizarlo, porque les van a decir, bueno, si la imagen es 3 veces mayor y es real, ¿dónde se encuentra el objeto, por ejemplo? Entonces, visualizar estos diagramas en la mente son muy importantes. Observen que acá el objeto, la distancia objeto es la distancia de AB al centro óptico, ¿está? Y la distancia de la imagen es la distancia que hay desde el centro óptico a donde se forma la imagen. Bien, entonces, acá la distancia objeto es mayor que el doble de la distancia focal. ¿Ya? Observen, esto, acá la distancia focal es esta, y el doble estaría por acá. La ubicación del objeto es mayor que 2 veces la distancia focal. Entonces tomo un rayo paralelo que pasa por el foco imagen, un rayo que pasa por el centro óptico no se desvía,
acá se cortan y la imagen es invertida, de menor tamaño y real. ¿Real por qué? Porque se forma por la intersección de rayos refractados. Invertida, observen por qué la imagen de este punto es el punto AB' y la imagen de A es A', entonces es invertida. Y de menor tamaño, o sea, el aumento lateral les va a dar menor que 1 y va a ser negativo. El aumento lateral va a ser negativo porque la imagen es invertida. Y módulo menor que 1 porque el tamaño de esta imagen es menor que 1. O sea, es menor que esta. Entonces el cociente de esto sobre esto va a ser el módulo menor que 1. El cociente del alto de la imagen sobre el cociente del alto del objeto va a ser menor que 1. Bueno, entonces, si el objeto se ubica a una distancia mayor que el doble de la distancia focal, se forma una imagen invertida, real, invertida y de menor tamaño. Si se ubica justo sobre el doble de la distancia focal, la imagen es invertida, real y de igual tamaño. O sea, mayor que el doble de la distancia focal es real, invertida y de menor tamaño. La ubico sobre el doble de la distancia focal, la imagen es real, invertida y de menor tamaño. Ahora disminuyo la distancia del objeto y lo ubico entre el doble de la distancia focal y el foco. Entonces los mismos rayos van a formar una imagen real invertida de mayor tamaño. ¿Está? Estoy entre el doble de la distancia focal y el foco. Si ubico el objeto en el foco, no se forma imagen. Observen, los rayos son paralelos, nunca se interceptan, entonces no hay imagen. Y entre el foco y el vértice de la lente, coloco el objeto, el mismo objeto, entonces un rayo paralelo tiene que pasar por el foco imagen, que es este, y un rayo que pasa por el centro óptico, ¿no? No se desvía, entonces la prolongación de estos rayos se interceptan y da una imagen derecha de mayor tamaño y virtual. O sea que la ubicación del objeto determina cómo es la imagen. Entonces, si les dan la imagen, ¿no? Ustedes, de acuerdo a la ubicación, o sea, si les dicen que la imagen es virtual y derecha, ¿está? Y de mayor tamaño, saben que tienen, están con el objeto está ubicado entre el foco y el vértice en la lente biconvexa. En cambio, en la bicóncava no importa la ubicación del objeto. Siempre la imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño. Observen, la bicóncava es la que se usa en las playas de estacionamiento, en los supermercados. Bueno, ahora han sido reemplazados por cámaras, pero en su momento se usaba una lente bicóncava para observar a la gente, ¿no? Porque da una imagen virtual, derecha y de mayor tamaño, ¿no? En cambio, o sea, esta nos da virtual también y de mayor tamaño, pero
el campo de visión es mucho más amplio con... no, esos son los espejos, estos son lentes. No, eso que yo les digo es para el espejo, estamos con lentes, me estoy confundiendo. Ya estoy como Germán, o sea, medio dormida, nos levantamos y decimos cualquier pavada. Bien, estamos con lentes, estos son lentes, ¿está? Bien. El tema de objetos virtuales, ya que está, lo vamos a ver porque tenemos que usarlo. Acá el objeto virtual es cuando está ubicado, o sea, el objeto virtual se forma ¿por qué? Porque acá, por ejemplo, tengo otra lente, ¿no? Que hace que la imagen se forme acá. Pero los rayos se encuentran con esta lente, ¿no? Convergente, biconvexa, entonces esta imagen no alcanza a formarse. Y va a ser el objeto para esta lente. Entonces, este objeto, ¿cómo determino la imagen? Bueno, entonces, un rayo paralelo, porque los rayos siempre vienen de acá, no cambia el lugar de incidencia de los rayos, vienen de acá. Entonces, este rayo paralelo, que pasa por el vértice de este objeto, se refracta pasando por el foco imagen. Y este rayo que sale del foco objeto, la prolongación pasa por el extremo del objeto, pero ¿qué pasa? Cuando llega acá a la lente, se refracta paralelo. Entonces, en la intercepción de esos dos rayos se forma la imagen de este objeto virtual. ¿Está? Observen, el objeto virtual, o sea, la distancia esta, X va a ser negativa ahora, cuando apliquen la fórmula. Y les va a dar una imagen también S' o X' negativa, porque está de este lado. Bien, y les da virtual de menor tamaño y derecha. Bueno, acá tenemos otro objeto virtual en una lente bicóncava. Entonces, tengo AB. Este objeto virtual, ¿no? Para esta lente, este objeto virtual se formó debido a que acá hay otra lente que produce esta imagen. Pero ¿qué pasa? Los rayos vienen y esta imagen no se alcanza a formar porque se encuentra con esta lente. Entonces, un rayo paralelo, ¿no? Que pasa por el extremo del objeto virtual, se refracta pasando por el foco imagen. Lo que pasa por el foco de imagen, o sea, acá sería la prolongación, porque el rayo se refracta así, y esta es la prolongación, ¿no? Lo que pasa es que la dirección de este rayo refractado está dado porque la dirección esta tiene que pasar por el foco imagen. Y después, acá un rayo que pasa por el extremo del objeto y el centro óptico, ese no se desvía, entonces tenemos acá una imagen real, derecha y de mayor tamaño. Observen que este es un rayo, este es un rayo, es la intercepción de rayos, entonces esta imagen es real, de mayor tamaño y derecha o directa, como la quieran llamar. Y acá tenemos otro caso. Tengo otra lente bicóncava. Tengo una lente bicóncava y el objeto AB virtual acá. O sea, X' o S' sería esta distancia y es negativa. Bueno, entonces, observen, el rayo viene así,
paralelo, la prolongación llega hasta el objeto y el rayo refractado, como este es paralelo, pasa por el foco imagen y es este. Y un rayo que pasa por el centro óptico y el extremo del objeto, este no se desvía, entonces la prolongación de estos dos rayos refractados forman esta imagen que es virtual, invertida y de mayor tamaño. Bueno, cuando hay objetos virtuales, siempre hay que acompañar la solución gráfica con la solución analítica, porque gráficamente, para no cometer errores, hay que trabajar muy bien a escala. Entonces, como uno hace un gráfico cualitativo, no cuantitativo, ¿no? Cuantitativo es cuando se trabaja bien a escala. Y cualitativo es los gráficos que hacemos nosotros para ver dónde se forma una imagen, etc. Bien, entonces ahora vamos a ir al problema, dejo de presentar. Les voy a presentar el problema 19 de la práctica. A ver si lo tengo acá abierto. Acá tengo la práctica abierta. Vamos a empezar por el 19, porque el 19 es aquel donde tengo que tener en la mente a ver esto. Sí. Bueno, ¿pueden ver en la pantalla el enunciado 19? Sí, sí. Bueno, gracias. Entonces yo voy a copiar los datos y qué tenemos que hallar. Entonces dejo de presentar y lo resolvemos. Bueno. El 19 dice, una lente convergente de distancia focal 0,60, es decir, que ya sabemos que la distancia focal es positiva o negativa. Bueno, las lentes convergentes tienen distancia focal positiva y las divergentes tienen distancia focal negativa, porque nos estamos refiriendo al foco objeto, ¿está? Entonces, la lente convergente, acá cuando les habla en la guía, porque no trabajamos con lente plano convexa, plano cóncava, o sea, cuando les dice una lente convergente, le está diciendo que se trata de una lente biconvexa. Y la vamos a representar con las flechitas hacia afuera, porque es como el cristalino del ojo. ¿Está? El cristalino del ojo, ¿no? Que es el que te cambia cuando te operan de cataratas, es una lente convergente. Bueno, entonces dice calcular la posición del objeto, o sea, tengo que calcular X o S cuando la imagen es real y 3 veces mayor. Después, real y un tercio del objeto.
y 1/3 del objeto. Virtual y 3 veces, me dice, o no, 2 veces mayor. ¿Está? Entonces, calcular la posición del objeto cuando la imagen es real y 3 veces mayor, real y 1/3 del objeto, virtual y 2 veces mayor. Observen que dejo de compartir porque vamos a pasar a resolverlo en la pizarra. Entonces, observen que tenemos que tener, o sea, si yo tengo presente lo que pasé en la mente, rápidamente ya sé para el primer caso, o sea, real, se tiene que formar, o sea, la lente es esto. Esto tiene que ser simétrico con esto, más o menos acá. Real se tiene que formar por la intersección de rayos refractados, o sea que se va a formar acá. Dijimos, supongamos que esto sea el foco objeto y este es el foco imagen. Foco objeto, a ver, ya que estamos, vamos a poner 20, 40, 60. Entonces, 20, 40, 60. Acá está el foco objeto y acá está el foco imagen. ¿Está? Entonces, dijimos que si se forma si el objeto se coloca entre el foco y el vértice, la imagen es virtual. Si se coloca sobre el foco objeto, no se forma imagen. Si se coloca entre el foco y 2 veces el foco, la imagen era real, invertida y mayor. O sea, que estamos en este caso, en el A, el objeto va a estar por acá. No sé dónde, pero va a estar por acá. Y tenemos que la ecuación dijimos que era 1 sobre X o 1 sobre S, como quieran. ¿Qué usaron? ¿1 sobre X o 1 sobre S en la clase de Marcelo? Ay, no vieron la clase de Marcelo. Creo que usaba ese, pero es lo mismo. Bueno, sí, me parece que Marcelo usaba S, pero con Mario usamos X, así que claro. es lo mismo. Bueno, es lo mismo S que X, ¿está? Porque lo que es importante es que X es la distancia que hay entre el objeto y el vértice de la lente, el centro óptico de la lente. Esto es X. Y X' va a ser la distancia que hay entre el objeto, entre la imagen y el centro óptico de la lente. Y esta es la distancia focal objeto, o sea que en este caso va a ser positiva. Y el aumento es I' sobre I, y es igual a X' sobre X, ¿no? O menos, pues yo me confundo siempre. Está bien, X' sobre X. Bueno, entonces, como tengo que hallar la distancia imagen para distintos casos, conviene siempre despejar con letras y después reemplazar los números. Entonces me queda 1 sobre X menos 1 sobre el foco es 1 sobre X'. Esperen. No. Es decir, acá en este caso, ¿qué tenemos? La imagen es real, va a ser invertida y 3 veces mayor. Entonces, el aumento, ¿cuánto va a valer? Que es X' sobre X.
-3. -3. ¿Sí? Porque es invertida y 3 veces, o sea, como es real, ¿no? De la única manera que fuera derecha, no invertida, es que la imagen sea virtual. Cuando es real, siempre es invertida, porque se forma por la intersección de rayos refractados, eso lo vimos en las gráficas. Por eso es bueno tener esas gráficas mentalmente. Esa ejercitación es muy buena. Por ejemplo, el otro día me mandaron, era un triángulo, pero dentro del triángulo había varios triángulos y había que contar el número de triángulos que uno veía. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Si yo tengo un triángulo y después acá hay, acá era así, algo así, ¿no? Y así, y después esto sigue así, y así, y así, y así, y así, y esto sigue así, hay que contar el número de triángulos totales que uno ve, ¿está? Bueno, háganlo, y después la clase que viene me dicen cuántos triángulos ven. Bueno, entonces, ese tipo de ejercitación mental es importante porque, bueno, nos facilita la resolución del problema y